Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la vida y la verdad. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy en Él. La oscuridad que me rodea, como las olas, se desvanecen. Mientras viva en esta tierra, las naciones proclamaré: Jesús es el Cristo. Hasta mi último suspiro, ante todos alabaré: Jesús el Cristo es. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno Tuyo soy, Jesús. Acompañamos con nuestras palmas. Tuyo soy, Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, do salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. Del amor divino jamás sabré la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, lo salvaste al pecador. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso,
y desde allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a continuar alabando a Dios con el himno Es el Dios de los ejércitos. Acompañamos con nuestras palmas. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor exaltaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a Cristo el Salvador. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con armas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Cristo el Salvador. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació. 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre gloria, gloria, aleluya. Amén. Muy bien. Pues vamos a leerlo todos juntos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén. El título de esta semana es: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Pablo, en este momento, él dijo estas palabras: en el nombre de Jesucristo. Te mando, ni siquiera lo pedía, sino que te ordeno, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Con quién estaba hablando Pablo? Estaba hablando con ese espíritu inmundo que estaba atormentando a esta muchacha. Esta muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Por qué tenía ese poder? Por el poder de oscuridad, el poder de Satanás. Pablo le hablaba a este espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Hay un tipo de persona, de creyente, que recibe respuestas. La característica de las personas que reciben respuestas, cuando yo escucho testimonios de gente que ha recibido respuestas, ¿qué es lo que veo? Que estas personas, sus vidas han sido completamente editadas de nuevo con el Evangelio. Se han vuelto personas totalmente diferentes. Se han vuelto personas que un día que han escuchado la palabra de Dios sobre Jesucristo, sobre este nombre de Jesucristo, y lo que ha ido ocurriendo en su vida es la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios. Y esto es lo que testifican. El resultado de cómo Dios ha ido obrando en su vida, decimos que es una respuesta.
Entonces, las personas que realmente reciben respuestas, ¿cuál es la característica? Que ellos se han cambiado por completo, se han editado de nuevo con el Evangelio. Si hay algo importante en nosotros, es que una vez que hemos recibido el Evangelio, una vez que hemos aceptado a Jesucristo, rápidamente tenemos que cambiar. Tenemos que ser editados de nuevo con la palabra. Lo que sale de nuestra boca, nuestro pensamiento, lo que hay en nosotros, nuestra forma de vivir, todo esto, nuestro estilo de vida, tiene que ir cambiando al Evangelio. Entonces vais a ver los frutos del Evangelio en vuestra vida. Os bendigo para que recibáis esta respuesta. Vosotros sois esas personas que podéis recibir esta respuesta. Os bendigo para que el cambio en vosotros al Evangelio se esté levantando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, vosotros que habéis recibido a Cristo, si alguno de vosotros está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué importante es esto. En Cristo, cualquier persona, no importa vuestro pasado, no importa las cosas que os pasaron o el sufrimiento que habéis podido tener o incluso el problema que podáis tener hasta el momento que habéis encontrado a Cristo. No importa. Si desde hoy disfrutáis que estoy en Cristo, al recibir a Cristo habéis sido hechos nueva criatura. Qué importante es porque podéis empezar de nuevo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Podemos empezar de nuevo. Pablo en este momento estaba hablando en el nombre de Jesucristo. Te mando que salgas de ella. Él, Pablo, estaba utilizando esa autoridad que él tenía en Cristo, conociendo eso. ¿Hasta qué punto Pablo había tenido esa conclusión? En Gálatas 2:20, él proclamó que con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo había descubierto el secreto del nombre de Jesucristo, lo que significaba estar en Cristo. Él lo había descubierto. Por eso, ¿qué pudo confesar? Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que todo lo que vivo, lo vivo en espíritu, junto con Cristo. ¿Qué es lo que Pablo estaba confesando en Gálatas 2:20? Que la obra de Cristo que él acabó, que él consumó en la cruz, ha sido consumada en mi vida. Por eso que ya no es mi yo, ya no es el antiguo yo que viví, donde vivía, sino que siendo esa nueva criatura, todo lo que vivo ahora, lo vivo en Cristo. Lo viejo ya ha pasado. Cristo vino para ser la respuesta completa a tu vida. Os bendigo para que disfrutéis de esta realidad. En Cristo ya acabó todo, consumado es. En Cristo soy nueva criatura. Una nueva vida, un nuevo vivir empieza en el momento que recibo a Jesucristo como dueño y Señor, Antes, quizás vivíamos engañados o atrapados por una situación, pero ahora en Cristo, de verdad, creed que sois libres. Deseo que esta respuesta venga sobre vuestras vidas. Entonces, ¿qué nos queda? Editar vuestra vida con el Evangelio. Llenaros de la palabra. Hubo una persona, eh, una mujer de fe, que le decía a su hijo, es que tú tienes que estudiar, porque tienes que estudiar y entonces sacar buenas notas e irás a la universidad. Y le hablaba del opuesto. Es que si no estudias, no vas a sacar buenas notas, no vas a aprobar el bachiller, entonces no vas a poder ir a una buena universidad, entonces llegarás a tener un tipo de vida en el que no puedes elegir en qué trabajar ni qué trabajo hacer, sino que vas a estar obligado a trabajar en lo que te den, vas a tener este tipo de vida donde vas a sufrir porque no vas a tener muchas opciones. Una mujer que escuchaba el Evangelio hablaba así a su hijo. Es verdad. En nosotros acorde al método del mundo, es así. Lo que el mundo explica, es así. ¿Qué es lo que dice el Evangelio?
que en nosotros es verdad que no hay poder. No podemos por nosotros mismos. ¿Qué es lo importante? Que en nuestra vida realmente esté obrando el poder de Dios. Deseo que tengáis este tipo de respuestas. ¿Por qué? Nuestra realidad, lo que nos dice la situación, puede que parezca o que tenga una forma o que parezca algo, pero en realidad, en la realidad espiritual, o es Dios o es Satanás. O es la obra de Dios o es la obra de los demonios. En Efesios 2, del 1 al 2, ¿qué dice la palabra? Que Dios nos dio vida a nosotros a través de Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando vivíamos una vida siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, de Satanás. ¿Qué es lo que nos habla la Biblia? Que antes de conocer a Cristo, vivíamos una vida muertos en nuestros delitos y pecados. Quien tenía toda la autoridad era Satanás, ese príncipe de la potestad del aire. Por eso si Satanás obraba con un problema espiritual, pues ahí estabas atrapado y no podías salir de ahí. Si Satanás le da por obrar y traer miedos a tu vida, pues vas a estar atrapado con esas cosas. Y sin tener otra opción, no tiene más remedio que seguir la corriente del mundo. Hasta que he recibido la salvación por medio de Cristo, nuestra vida estaba en medio de esto. Satanás es el que obraba en mi vida. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Al recibir a Cristo, al que está en Cristo, nueva criatura es. Puedes empezar de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir que lo que Cristo acabó en la cruz ha sido acabado en mi vida. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La muerte de Cristo es la muerte de mi antiguo yo atrapado bajo esta autoridad de la potestad del aire. El perdón de los pecados, el camino a Dios, donde puedo empezar a disfrutar de mi relación con Dios y ser libre del poder de Satanás. Esa obra que se levanta a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo ha sido levantada en mi vida. Por eso yo junto morí con Cristo para vivir una nueva vida, un nuevo vivir en Cristo. Deseo que todos vosotros, como creyentes de la Iglesia Evangelización del Mundo, que podáis disfrutar de esta verdad. Entonces vuestra vida es un testimonio. Será un testimonio. Nueva criatura sois. Soy nueva criatura. Del momento que que creo a Jesucristo, puedo empezar de nuevo. ¿Cómo Satanás ha obrado hasta ahora? El engaño que os haya podido traer, las mentiras que os haya podido dar hasta el punto de que se han grabado en nuestro corazón. No, yo es que soy este tipo de persona. Yo es que no tengo muchos estudios. Yo es que, no, es que tengo esta personalidad. Yo es que no puedo cambiar. Ese mensaje de Satanás que ha sido grabado en nosotros, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? ¿Qué es lo que ha hecho? Lo ha quebrantado totalmente. Nueva criatura sois. Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo pueda empezar a grabar la palabra de Dios, que pueda mi vida editarse acorde a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el mundo? No es tan importante. ¿Qué es lo que ha dicho Satanás? No es tan importante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios sobre ti? ¿Quién eres tú en el Evangelio? Esto es lo que tú tienes que descubrir. Entonces podrás disfrutar de las bendiciones de Dios. Satanás, que obra en este mundo engañando al mundo, realmente lo tiene muy engañado. Por eso la gente busca la respuesta en otras cosas que no son Dios. Satanás tiene atrapada a la gente buscando la respuesta en una religión, o en brujería, o en el tarot, o en las velas, o lo que dicen las estrellas, o mi horóscopo. Todo esto son estrategias de Satanás, la corriente del mundo. No, es que en Año Nuevo, pues te tienes que poner calzoncillos rojos para tener, y pasar de año con calzoncillos rojos para tener suerte. Y la gente con calzoncillos rojos puestos. Si lo miras desde afuera, si lo ve un coreano, dice, estos son locos. En Corea se hace otro tipo de supersticiones. Una vez me encontré con una chica de Ecuador y me contaba que en Ecuador con una maleta vacía daban vueltas a la casa en Año Nuevo.
¿Por qué? Porque su mayor deseo, ¿qué es? Es el año nuevo que entra, que pueda estar viajando al extranjero. Entonces, con una maleta vacía, dan muchas vueltas a la casa. Cualquier persona que lo vea y esté con una maleta vacía dando vueltas a la casa, están cerca del problema mental. Ellos no lo ven así. Creen que es su destino. Creen que eso le va a traer suerte. Para no tener pesadillas y cuelgan un atrapasueños del techo de su habitación. Usan el ajo, usan mil cosas. ¿Por qué? Están atrapados en ese tipo de cosas. Satanás obra con ese tipo de estrategia. El hombre, con cualquier cosa que el hombre haya creado por sí mismo, no puede solucionar este problema de Satanás. No puede solucionar ni recibir el perdón de los pecados, ni siendo bueno. ¿Cuánto de bueno has de ser? Dependiendo de lo malo que seas, es imposible. ¿Cómo tú por ti mismo, siendo pecador, no siendo justo, puedes ir delante de Dios? Es imposible. Por eso Dios vino. Para esto precisamente Dios envió ¿a quién? A Jesucristo. Por eso por eso vino el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Qué es lo que vino a hacer? En 1 de Juan 3:8. Él vino para deshacer las obras del diablo. El que peca es del diablo, porque estábamos en pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos más remedio que vivir bajo esa autoridad de Satanás, quien sin yo elegir me afligía, me traía espíritus, me traía problemas. Sin esta muchacha elegir, como hemos leído en Hechos 16, pues tenía ese espíritu de adivinación. Además traía gran ganancia a sus amos, por lo que la habían hecho esclava directamente. Totalmente endemoniada. ¿Qué puede hacer para salir de ahí? Nada. Estaba atrapada totalmente. Para esto vino el Hijo de Dios. Para esto vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Por eso, aquel que cree en el nombre de Jesucristo y lo recibe, tiene la autoridad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que mi identidad cambia por completo. Me vuelvo hijo de Dios, me vuelvo nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Mi problema del pasado, mi problema espiritual, ha sido solucionado en la cruz. Consumado es. Tenéis que creerlo. Jesucristo vino para solucionar este problema. Y para que desde hoy, desde el momento que habéis conocido a Cristo, viváis de la mano con Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre? Vais a ver la obra de Dios en vuestras vidas continuamente. Por eso Dios no simplemente vino para solucionar vuestro problema espiritual, sino que prometió estar con vosotros. ¿Y qué hace con vosotros? Además de estar con vosotros, ¿qué es lo que Él hizo? Nos dio autoridad. Os dio autoridad. Como dice en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesucristo, a través de Jesucristo, Dios nos ha dado un secreto, el nombre de Jesucristo. Es ese nombre en el que ningún otro hay salvación. Es solo el nombre de Jesucristo. En este momento donde Pablo se encuentra con esta muchacha endemoniada que sufría por espíritus, una muchacha que necesitaba tanta ayuda, Pablo no habló otra cosa, ni le dio otra cosa. ¿Qué dijo? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. En el nombre de Jesucristo. En este momento tan importante, Pablo no hablaba otra cosa. En el nombre de Jesucristo. Os bendigo para que realmente podáis creer. En el nombre de Jesucristo puedo tener victoria. En el nombre de Jesucristo mi vida puede cambiar. En el nombre de Jesucristo puedo empezar de nuevo. En el nombre de Jesucristo mi problema espiritual es solucionado. En el nombre de Jesucristo, Satanás y el problema espiritual que me atormenta puede ser quebrantado. Esto es lo que está diciendo la palabra de hoy. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo realmente el Espíritu de Dios obra. La luz quebranta la oscuridad. En el nombre de Jesucristo. En Marcos 3, del 14 al 15, dice la palabra de Dios que Jesucristo estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar
y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Dios os ha llamado como sus hijos. Jesucristo vino un día a vuestras vidas. ¿Para qué? Para estar contigo. Y para que según estás contigo, allá donde vayas, puedas confesar que Jesús es el Cristo. Y además, te ha establecido para que tengas autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. El problema del hombre es un problema espiritual. La cantidad de personas que están afligidas porque no encuentran una respuesta a su problema espiritual. Por eso la gente cae en amuletos de la suerte, cae en horóscopos, cae en engaños, en lo que le dicen las cartas o lo que le puede decir una divina. ¿Por qué? Porque están afligidos, necesitan una respuesta, pero no hay nadie que les hable de Jesucristo. Por eso van y buscan e intentan encontrarlo en algo que les pueda hablar de su problema. Hay muchísima gente que cae en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no han conocido a Jesucristo. Quizás han oído hablar de él, pero no lo han conocido y mucho menos no lo han podido experimentar. Al final acaban buscando una respuesta en la meditación trascendental o en el movimiento espiritual de espíritus del mundo espiritual, que te van a mandar un espíritu, que te van a mandar un ancestro, que te van a hacer no sé qué. Gente, brujos que mueven el mundo espiritual. Y la gente intenta buscar un alivio ahí. Sin ni siquiera conocerlos, lo puedo decir por adelantado. Aunque parece que reciben un poder o reciben un alivio o una pequeña respuesta, al paso del tiempo su estado postrero es hasta 7 veces peor. La Biblia nos habla de ello. Hasta 7 veces peor. Hasta 7 veces más sufren por miedos o por su estado espiritual. Viendo ese problema espiritual del hombre, Dios envió a Jesucristo como la respuesta para tu vida y para todo aquel que en él cree. Hoy tenéis que tomar esta conclusión en vuestro corazón. ¿Qué es lo que yo necesito? No necesito otra cosa. Jesucristo es suficiente para mí. No importa qué tipo de problema. Jesucristo es la respuesta. En el nombre de Jesucristo puedo quebrantar la oscuridad. Tenéis que tener esa conclusión. Pablo no habló otra cosa, ni le ayudó de otra forma. En el nombre de Jesucristo tenemos esa autoridad. Sois hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo, quebrantar la oscuridad. En el nombre de Jesucristo, mi problema, Dios lo puede solucionar. Mis miedos que me trae Satanás pueden desaparecer. Si Dios lo hace, es posible. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿De qué tengo que disfrutar? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Que esta palabra esté siendo editada en mi vida. Una vez voy teniendo la conclusión en Cristo, ¿qué es lo más importante? Que en mi vida, cada día, esté obrando el Espíritu de Dios. Os bendigo para que cada día os pongáis delante de Dios. ¿Para qué? Para que confeséis, usando esta autoridad, Dios, hoy también guíame. Dios, hoy también en mi negocio o en mi familia, en mi relación con las personas o con mi pareja, que seas tú el que estés obrando. No hacemos esa oración. Dios, hoy obra otra vez en mi campo. Dios, hoy bendice a mis hijos. Dios, que tu espíritu esté obrando en mi vida. Es la mejor oración. Por eso, ¿qué es lo necesario? Que estemos levantando un altar a Dios. Y no estoy hablando de algo físico, sino de ese tiempo donde realmente el Espíritu de Dios empieza a obrar en mi vida. Orar de esta forma. Tenemos esa autoridad, Dios nos la ha dado. Podemos orar. Levanta altar a Dios. Ten tu tiempo de orar en el nombre de Jesucristo para que Dios obre. Satanás no descansa. Él continuamente está obrando. Dejando de lado el evangelismo. En mi vida, Dios, que tu espíritu esté obrando. En mi campo, en mis hijos, en mi familia, que tu espíritu esté obrando. Ten el tiempo para bendecir a tus hijos, para que en su vida el Espíritu de Dios esté obrando. ¿Quién disfrutó de esto? Abraham disfrutó de este altar.
Eh, Abraham, Dios primeramente, en Génesis 13:18, ¿qué es lo que dice? Le dio primeramente palabra a Abraham. Tú fíjate, le bendijo grandemente. Alza tus ojos. Toda la tierra que tú ves, yo a ti te la daré y a tu descendencia. Bendeciré a tu descendencia y no podrá ser contado como las estrellas que hay en el cielo. Y Abraham no se puso a dar saltos. ¿Qué hizo? En ese momento levantó altar. ¿Por qué Abraham hizo esto? Dios le dio la palabra, le dio la promesa y Abraham levantó altar. ¿Qué hacía con el altar? En su tiempo personal con Dios, en el altar, ¿qué iba haciendo? Él iba guardando la palabra de Dios en su corazón. Y cuando veía el acontecimiento, ¿qué veía? No veía que era un problema, no veía algo inesperado, sino que veía que era el cumplimiento de la palabra en cada situación. ¿Por qué? Él tenía ese hábito de levantar ese altar. Allá donde iba, él levantaba un altar. ¿Qué significa ese altar? Ese tiempo que guardaba delante de Dios, ¿para qué? Primero, para estar poniendo la palabra de Dios en su corazón, para estar editando su vida con el Evangelio, con la palabra de Dios, para no seguir la corriente de este mundo, sino vivir acorde a lo que Dios dice, no a lo que el mundo dice, no a la mentira de Satanás. Prepara ese altar. Y después, ¿para qué? Para que en ese tiempo de que estaba en el altar, realmente el Espíritu de Dios empezaba a obrar. Esto es la oración. Esto es el culto. ¿Por qué el culto es importante? ¿Por qué la oración es importante? En el momento que oramos o damos culto, Dios obra. Hasta que no abrimos nuestros ojos para entender el mundo espiritual, para ver el mundo espiritual, no nos damos cuenta del valor que tiene esto. Y parece que el culto es algo que puedo hacer si tengo tiempo, puedo hacer si no me sale otro compromiso. Eso es porque realmente no conoces el mundo espiritual. Satanás no va a dejar de obrar si tú tienes un compromiso. Igualmente va a seguir obrando. Tú no disfrutas del culto, no disfrutas de la oración. Cada vez más, sin darte cuenta, tu vida va tomando una corriente que no es la de Dios. Sin darte cuenta, estás en medio de la oscuridad y de la obra de Satanás, completamente engañado e influenciado, pensando que el Evangelio no es la respuesta, que el Evangelio no es completo, que falta un poco, que no hay obra de Dios, que estoy viviendo una vida y no hay una respuesta en mí. Totalmente engañado. Os bendigo para que podáis estar edificando este altar. Un brujo hace sus rituales y envía a los espíritus, envía a los demonios, hace sus rituales y Satanás obra y tiene poder. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Qué será lo más importante? Que en mi vida el Espíritu de Dios esté obrando. Esta es la conclusión del mensaje de hoy. ¿Qué es lo más importante? Que en mi vida se esté levantando la obra de Dios. Fíjate, esta mujer, esta muchacha endemoniada, con el poder de los demonios, sus amos se estaban haciendo ricos. Movían hasta la economía. ¿Qué es realmente lo importante? Que en mi vida no el espíritu, los demonios o Satanás, sino que se esté levantando el Espíritu de Dios. Por eso levantamos altar. Por eso nosotros damos culto los domingos. Por eso entre semana también tenemos los darapanes. Por eso entre semana tenéis vuestro tiempo personal con Dios. Por eso diariamente cuando me levanto, que es importante que empecéis en oración. Dios, hoy obra tú por delante. ¿Por qué? Porque no tengo ningún poder. Jehová, vuestro Dios, peleará por vosotros. Es mejor que pelee él a que tenga que pelear yo. Yo no tengo ningún poder. Abdías conocía esto bien. En Primera de Reyes 18, del 1 al 25, podemos ver que en la vida de Abdías, Dios continuamente estaba obrando en todos los acontecimientos. Abdías, que tenía ese hábito de estar delante de Dios, con todo lo que iba ocurriendo, que iba viendo la guía de Dios, y iba recibiendo respuestas en cada momento. Él podía ver que en su vida, en cada acontecimiento, Dios estaba obrando. En Romanos 16, del 25 al 27, ahí habla de que hay un misterio oculto desde tiempos eternos.
pero que ahora se ha dado a conocer a vosotros a través de la Escritura. ¿Qué secreto, qué misterio es? Que Jesús es el Cristo, que en el nombre de Jesucristo hay poder. Os bendigo para que podáis encontrar este misterio oculto, que otras personas no conocen, disfrutar de esto que otras personas no conocen. Entonces vuestra vida será un testimonio. A través del mensaje de empresarios que hemos tenido esta semana, la Conferencia Mundial de Empresarios, que es lo que dio el pastor Ryu también pedía a los empresarios. Hacer que el Espíritu de Dios esté obrando sobre vuestro negocio. Edificar ese altar. Yo os recomiendo el altar de la forma más cómoda. De la forma que sea más cómoda para vosotros. Hay gente que le gusta tener ese tiempo una vez que va a la oficina a trabajar, porque tiene un tiempo antes de que venga algún cliente o lo que sea, en silencio. Hay gente que lo hace en el coche yendo a trabajar y cuando llegan a su trabajo, en el aparcamiento, acaban con una oración. Hay gente que lo hace por las mañanas en tal sitio, en su mesa de estudio. Edificar el altar de la forma que sea más cómoda. Levantar altar también para bendecir a vuestros hijos. Que tu vida sea editada de arriba abajo con el Evangelio y recibe esta respuesta. Esta semana os bendigo para que os podáis aferrar a esta palabra. Te mando en el nombre de Jesucristo. Quedaros con eso, en el nombre de Jesucristo. Ahí hay toda autoridad, todo poder. ¿Qué es lo que yo necesito? Que el nombre de Jesucristo esté obrando en mi vida. Que el Espíritu de Dios esté obrando continuamente en mi vida. Entonces, a través de vosotros, el campo empezará a cambiar. Vuestra familia empezará a cambiar. Vuestra vida en sí empezaréis a cambiar. Eso es ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Empezando por Jerusalén, por yo. Vosotros mismos os vais a sorprender de la obra de Dios en vuestras vidas. Os bendigo para que esta semana estéis recibiendo esta respuesta. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque nos has llamado dentro del Evangelio y nos has hecho conocer el misterio de Jesucristo. Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, que toda obra de oscuridad que nos ha podido engañar o traer ese engaño a nuestras vidas, que sea el culto donde hoy tomo la conclusión en Cristo y toda la oscuridad es quebrantada. Que sea el culto, Señor, en el día de hoy, donde mi problema espiritual sea sanado y donde nuevamente puedo comenzar como esa nueva criatura y empezar a ser editado con el Evangelio que es completo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó. El deseo de Dios, la respuesta superó. El plan de Dios, mi labor superó. El pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano
Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Dios Padre y la comunión, llenura y obra del Espíritu Santo esté sobre la vida de los creyentes hoy aquí reunidos, sobre sus familias, sus campos y sus negocios, en los cuales la obra del Espíritu de Dios se va a levantar desde hoy y para siempre para ser esas nuevas criaturas. Que estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y por la eternidad. Amén.